Como parte del programa previo del primer Congreso Internacional de Ingeniería y Ciencias Ambientales, organizado por el Capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental CISA del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, presidido por el ingeniero Marco Antonio Ramírez Chávez, iremos presentando los temas que se desarrollarán y para esto traemos invitados especiales. En esta oportunidad tenemos como invitado a Mariano Castro Sánchez Moreno, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en maestría en Biología de la Conservación en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, presidente de la Sociedad Peruana de Evaluación de Impacto Ambiental. Además, fue viceministro de Gestión Ambiental del MINAM y vicepresidente de la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEA 1. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, doctor, empecemos. Desde su experiencia como ex viceministro de Gestión Ambiental, ¿cuál cree usted que han sido las políticas ambientales que se han mantenido o mejorado en los últimos años? En primer lugar, creo que es importante destacar que la política ambiental peruana está aprobada desde el 2009 y está vigente con un plan de acción hasta el año 2021. Es decir, es uno, sino el único sector que tiene efectivamente una política ambiental formalmente aprobada, porque además se parte del convencimiento de que se requiere esfuerzos de largo plazo para efectos de atender y resolver las prioridades ambientales. En segundo lugar, es importante también destacar de que no basta solo la política ambiental en sí misma, sino que ésta logre integrarse en las políticas sectoriales, de tal manera de asegurar que las políticas sectoriales, las políticas territoriales, sean sostenibles ambientalmente. Es decir, para responder a la pregunta, entonces, es importante no solamente evaluar qué políticas se han mantenido y mejorado en los últimos años desde el área ambiental propiamente, sino además también del desempeño ambiental de cada uno de los sectores y niveles de gobierno. Porque la cuestión ambiental es transversal y exige la participación de todos, y no solamente Estado, también empresariado, también sociedad civil, en fin, toda la población, todos tenemos, por cierto, responsabilidades que cumplir para el efecto de conseguir los resultados y metas contenidos en la política ambiental. En el 2016 se dejó la Agenda Ambiental Nacional y se además dejó un plan de acción para efectos de atender las recomendaciones de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, unas recomendaciones en atención a la evaluación del desempeño ambiental del país, subrayo, del conjunto de sectores, y no solamente del Estado, sino de la sociedad, de las empresas, de los últimos 10 años. Esta fue la evaluación independiente más amplia y de más alto nivel que se ha realizado. Y a partir de ahí que se elaboró un plan de acción, que finalmente fue aprobado, se dejó consensuado y fue aprobado en el 2017. Entonces ahí tenemos dos puntos, ¿no es cierto?, de referente respecto a este periodo. Y la nueva agenda ambiental se aprobó hace unos meses y se ha denominado la Agenda Ambiental al Bicentenario, porque vence en el 2021 y aparecen algunas prioridades. Yo creo que si uno mira cómo es que se ha priorizado mejor la cuestión ambiental y qué énfasis se han dado, uno puede observar en primer lugar los ejes de la política general de gobierno, ¿no?, aprobados en el 2018, que son 5 ejes, en donde debo subrayar de que no aparece expresamente un eje ambiental, lo cual le resta fortaleza a la política general del gobierno, porque el ambiental en el Perú, un país como el Perú, es estratégico, es indispensable, tiene una prioridad tan alta que un adecuado tratamiento de la cuestión ambiental contribuye a reducir pobreza, contribuye a mejorar gobernabilidad, contribuye al crecimiento, contribuye efectivamente a la gobernanza y a la descentralización. Es decir, a cada uno de los 5 ejes, en consecuencia, debió ser un eje más de la política de gobierno. Ahora, en las líneas estratégicas de la acción ambiental, yo creo que hay que destacar dos cuestiones, ¿no?, que han sido materia de impulso en los últimos meses, años, ¿no?
Uno es referido al tema de los residuos sólidos, bajo además un enfoque de economía circular, lo cual es muy importante, no solamente por la dimensión ambiental, sino por el conjunto de cambios en los patrones de producción y consumo que esto implica. Y por otro lado, el tema de los impulsos dados a la agenda climática, expresados en la legislación y el reglamento, la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático, así como también cómo es que esta está generando efectivamente una nueva contribución nacionalmente determinada, que esperemos que efectivamente aumente, como se ha anunciado ya públicamente, aumente la ambición, aumente las metas a un 30% de reducción. Esto ligado además con un impulso a lo que es mercado del carbono, que esperemos que además pueda incluir las cuestiones vinculadas con el precio del carbono, que es uno de los elementos que está en discusión en los últimos meses. Y eso es lo que quisiera destacar. Creo que es importante, efectivamente, que se puedan cumplir lo mejor posible, aunque ya que el tema de lo que es la prioridad anunciada al inicio de este gobierno vinculado a la inversión en saneamiento, ¿no? Para resolver las brechas en saneamiento urbano y saneamiento rural, ¿no? Que se estima un déficit de cerca de 50.000 millones de soles, ¿no? Y que esperemos que efectivamente se avance significativamente en cubrir esta brecha, que es también uno de los factores importantes de la degradación ambiental en el país. Esos son los cambios que podría destacar de nuevos elementos de la política ambiental. Perfecto, doctor. Ahora, ¿cómo el Perú está avanzando en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible? Sí, el Perú efectivamente se ha comprometido con los objetivos de desarrollo sostenible, la llamada Agenda al año 2030, ¿no? Que tiene como prioridad fundamental la eliminación de la extrema pobreza, que tiene objetivos fundamentales, ¿no es cierto? Y a partir de ahí es que para saber cómo hemos avanzado en esto, el Perú presentó un informe, ¿no? El presidente de ese plan presentó un informe ante Naciones Unidas señalando cómo se ha avanzado, ¿no? Y además se informó también del establecimiento de un sistema de monitoreo y seguimiento de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que está bajo responsabilidad del INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Entonces ahí uno puede observar cómo es de que específicamente respecto a cada uno de los 17 objetivos, el Perú ha avanzado o no ha avanzado, ¿no? Yo creo que efectivamente hay avances en varios temas. La pandemia ha implicado un retroceso en muchos de estos temas también. Sin embargo, yo creo que es fundamental un tema que junto con este sistema de seguimiento de los indicadores, en donde uno puede observar, si ingresa a la página web de este sistema, que en varios indicadores el INEI señala de que los datos no existen, están en construcción, y en otros sí se tiene dato, ¿no? Entonces, una primera cuestión importante que debemos subrayar es de que, pues, obviamente, para saber cómo estamos, cómo empezamos y qué hemos hecho y qué necesitamos impulsar para efectos de que el Perú pueda cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible, que es el tema de la información. Las entidades responsables de gestionar esos temas deben proveer la información de en qué situación nos encontramos, ¿no? Y porque si no, efectivamente, si no sabemos dónde estamos, ¿cómo vamos a conocer efectivamente qué se necesita hacer, ¿no? Esa es una cuestión fundamental, ¿no? La segunda cuestión que creo que es clave, a diferencia de otros países, se ha establecido, en donde se han establecido sistemas de gestión, ¿no? Para efectos de, efectivamente, asegurar una participación coordinada entre las entidades gubernamentales, pero también concertada con las entidades empresariales, sociedad civil, etcétera, todas las entidades que tienen que ver efectivamente con el cumplimiento de estos objetivos.
En el Perú no hay. O sea, si hay, por ejemplo, en Colombia, para no ir tan lejos, ¿no? Hay un sistema, una plataforma de coordinación institucional de gestión. En el caso peruano no lo hay. Y no se hace, en consecuencia, esto no permite, digamos, bajo estas características, en donde estén además un conjunto de sectores, que pueda hacer un seguimiento periódico, claro, efectivo, ¿no? Que para empezar, cubra este vacío de información, y en segundo lugar, que fije metas, ¿no? Periódicas, ¿no? Y que permitan efectivamente a todas las entidades reportar avances. Quiero subrayar de que efectivamente este proceso, según lo avanzado por CEPLAN, está implicando cambios en la forma de planeamiento sectorial, pero también territorial, ¿no? Estos procesos importantes se ha generado una visión del país al año 2030, luego también el año 2050, con procesos en donde está implicando no solamente cambios de planeamiento, de desarrollo, sino también cambios en los procesos de inversión pública. Entonces, eso sin duda es valioso, ¿no? Porque permite efectivamente aterrizar de forma más efectiva en esos temas. Quiero terminar señalando de que en el plan de acción que dejamos elaborado efectivamente para efectos de atender las recomendaciones de la evaluación de desempeño ambiental hecha por la OCDE, incluimos el conjunto de metas ambientales vinculados con los objetivos de desarrollo sostenible. En un solo momento integramos estas cuestiones. Este plan vence en el 2021 y ha habido avances en algunos temas, pero en otros lamentablemente no. Así que debemos efectivamente, vinculando con la pregunta anterior, mejorar el sistema de elaboración, de diseño y gestión y seguimiento de la política nacional ambiental, y también como contribución al desarrollo sostenible. Eso también es clave, ¿no es cierto?, para efectos de evitar que sea una política desconectada de las otras políticas y una política desconectada de los sistemas de inversión pública y de participación privada y sociedad civil en relación a los resultados que esperamos, ¿no? Y ahora, bajo su experiencia, ¿qué cambios sustanciales serían necesarios para buscar un desarrollo económico del país y en equilibrio con el uso de los recursos naturales? Yo creo que es importante efectivamente reconocer de que ha habido avances importantes en la gestión ambiental en los últimos 10 años, ¿no? Hemos mejorado el marco institucional, hemos mejorado el tema de los sistemas de evaluación ambiental, los sistemas de fiscalización ambiental, el sistema de áreas protegidas, ¿no? La gestión en bosques, pero sin duda esta situación no es suficiente, ¿no? Porque existen tendencias, problemas y tendencias graves todavía, muy importantes, ¿no? Esos problemas en materia climática y ambiental requieren cambios sin duda urgentes, cambios importantes, ¿no? En primer lugar, yo creo que es importante de que los esfuerzos estén, en primer lugar, concentrados en la reducción de los costos sociales causados por la degradación ambiental, ¿no? Los costos sociales me refiero a los que causan la contaminación del aire, lo que causa la contaminación del agua, lo que causa los problemas de deforestación, los problemas, por ejemplo, de presencia del plomo todavía, ¿no? Los procesos de sustancias químicas diversas, como por ejemplo el mercurio en las actividades de minería ilegal, ¿no? Los desastres naturales, ¿no? Todos los problemas vinculados a la competitividad, ¿no? Es decir, costos que por malas prácticas ambientales, ¿no? Disminuyen la capacidad del país de ser competitivo. Y en tercer lugar, el tema vinculado a los asuntos de mejorar la gobernanza para prevenir y reducir conflictos socioambientales, ¿no? Estos temas son claves, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en la medida en que estos puntos, estos costos sociales y de la degradación ambiental, estos costos que afectan la competitividad, ¿no? Por un factor ambiental, y estos costos políticos, de institucionalidad, de confianza, vinculados con los problemas de conflictividad social, son criterios para efectos de
la necesidad de estos cambios, ¿no? Entonces, y porque además hay que agregar efectivamente toda esta la dimensión climática de los problemas económicos, sociales, que tenemos, ¿no? Y que requerimos efectivamente generar muchas más capacidades. Entonces, en ese sentido, yo creo que resulta muy importante, en primer lugar, pasar a un nivel más efectivo de cumplimiento, ¿no? Todos los temas vinculados, por ejemplo, al plan de acción relacionado con la evaluación de desempeño ambiental, requieren ser cumplidos. Y ahí hay un conjunto de áreas que están ahí señaladas, ¿no? Y esto resulta clave porque además han sido hechas en consideración a las mejores políticas públicas que en materia ambiental existen a nivel mundial. Y este plan de acción, en consecuencia, permite avanzar, ¿no? Entonces, al margen de si accedamos o no a la OCDE, es un tema que efectivamente yo considero que es fundamental para mejorar el desempeño en general del país, ¿no? En particular, este plan de acción lo que nos permite es efectivamente considerando nuestra situación, considerando nuestras políticas soberanamente definidas, permite, considerando las mejores prácticas que se desarrollan a nivel mundial, pues digamos, aprovechar esas experiencias, identificar las mejores prácticas y políticas e impulsar las acciones que se requieren en el país, ¿no? Y sin duda, esto requiere no solamente un esfuerzo del sector ambiente, requiere un mejoramiento del desempeño ambiental del conjunto de sectores y alianzas con el sector privado, porque efectivamente requerimos mejoras importantes en los diversos sectores, ¿no? Impulsar economía circular, impulsar el crecimiento verde, como cambios en donde la cuestión no depende de la aprobación de normas, ¿no? Esto puede orientar, sin duda, cambios, pero requiere efectivamente un cambio de prácticas muy concretas, ¿no? Creo que otro cambio importante tiene que ver con cómo es que de la gestión ambiental se contribuye a la lucha contra la corrupción, ¿no? Y eso tiene que ver además sería un macroproceso, ¿no? Que tiene que ver con el mejoramiento del control en los procesos de evaluación ambiental, mejoramiento en los sistemas de fiscalización, mejoramiento no solamente en el ámbito administrativo de justicia ambiental, sino también en los aspectos vinculados a la justicia ambiental jurisdiccional, ¿no? Entonces, en ese ámbito hay efectivamente una urgencia de mejorar el acceso a la justicia ambiental, mejorar el mecanismo de justicia ambiental. Otra cuestión importante que creo que es central en estos procesos de cambios es más del 70% de la población del país vive en zonas urbanas. Y la habitabilidad ambiental urbana es fundamental entonces para la calidad de vida de las personas que estamos en las zonas urbanas. Y eso no solamente está vinculado con los asuntos vinculados a residuos, tiene que estar vinculado con el tema de transporte, tiene que ver con la calidad del aire, tiene que ver con cómo es que se desarrolla las ciudades en términos de ocupación del territorio, el manejo de la zonificación, el tratamiento de aguas residuales, en fin, una serie de temas sobre los cuales se requiere pasar de la identificación de problemas a políticas ambientales efectivas en esta dimensión. Y por cierto, todo el tema climático resulta fundamental para efectos de que en cada uno de los sectores podamos efectivamente pasar del compromiso igualmente a la acción efectiva. Tenemos, por último, la necesidad de enfrentar de forma muy eficaz, más concreta todas las actividades ilegales, tala ilegal, minería ilegal, tráfico ilegal de fauna y flora silvestre, ¿no? Que está afectando no solamente en términos ambientales al país, a su patrimonio natural, sino a la gobernabilidad, a la seguridad, ¿no? A derechos humanos fundamentales. Y esas actividades ilegales requieren una acción también multisectorial, ¿no?
Y desde la política ambiental es fundamental que haya claridad en ese tema, ¿no? De tal manera de que no confundir necesarios procesos de formalización con procesos en donde se estaría legalizando el crimen, ¿no? Legalizando la tala ilegal, legalizando la minería ilegal, legalizando... No, eso es una ficción, eso es una formalización de papel. Se necesita contribuir a que haya un cambio efectivo en la práctica, ¿no? En estas actividades que no generen en consecuencia los altos niveles de degradación ambiental que esto implica. Ahora, ¿de qué forma cree usted que ha afectado el escenario de la pandemia a las proyecciones de desarrollo económico en el país y en especial con los estudios de impacto ambiental? Bueno, lamentablemente la crisis causada por la pandemia de la COVID-19 efectivamente tiene diversos componentes, no solamente sanitarios, económicos, ambientales, etcétera, ¿no? Y que requieren, en consecuencia, efectivamente, respuestas en cada una de esas dimensiones, para no regresar a situaciones como las que fueron causa de esta crisis. Entonces, en primer lugar, yo creo que es importante que se subraye la necesidad de reducir la pérdida de hábitats naturales, reducir o eliminar, ¿no es cierto?, el comercio, la tala ilegal, ¿no? En fin, todas esas actividades que generan pérdida de hábitats naturales, deforestación, ¿no es cierto?, y que además generan, como por ejemplo el comercio ilegal de fauna silvestre, que todo indica, o sea, todos los informes científicos muestran claramente de que esta crisis tiene un origen zoonótico, ¿no? Y en el Perú hay, lamentablemente, una presión creciente en nuestros hábitats naturales. Hay un tráfico ilegal de fauna silvestre. Todo ello, en consecuencia, hace pensar, ¿no es cierto?, de que un escenario no deseado, ¿no es cierto?, de crisis similar o peor a la de COVID-19 puede darse, puede repetirse. Consecuencia, hay que ser conscientes de eso para efectos de que esta pandemia efectivamente no se repita, ¿no? Y eso tiene que ver con el ataque a las causas que acabo de mencionar. En segundo lugar, efectivamente, la crisis económica seria de desempleo, etcétera, exige respuestas que contribuyan efectivamente a resolver esas necesidades sociales concretas de empleo, de ingresos, ¿no? Y de reactivación económica. Y en ese sentido, aparece efectivamente como una obligación de la política ambiental el contribuir a ese propósito. Y en ese sentido, estos enfoques, estas propuestas de la reactivación económica con contenido ambiental y climático resultan mucho más concretos, porque le agrega puntos al crecimiento del PBI, ¿no? Con opciones efectivamente en donde se mejora, se incentiva, ¿no es cierto?, las actividades que contienen un cambio en la forma como se produce y se consume, incentivando entonces un cambio de prácticas que genere menos presión en el ambiente, pero a su vez genere aumento de empleo, aumento de ingresos. Entonces, todo este enfoque de crecimiento verde, economía circular, con oportunidades muy concretas que el Perú tiene en esta materia, deberían ser incentivadas. En tercer lugar, en el tema de los proyectos de inversión y cómo asegurar su sostenibilidad ambiental a través de, por ejemplo, la evaluación de impacto ambiental, efectivamente aparecen algunas barreras, ¿no? Entre otras vinculadas a la posibilidad de realizar, pues, los estudios de línea de base, por ejemplo, ¿no? Efectivamente que requieren ir a los sitios, ¿no? Analizarlos, ¿no? Etcétera. Y también los mecanismos de participación ciudadana, que también están limitados por las condiciones sanitarias y evitar riesgos, ¿no? Pero sin embargo, claro, los proyectos de inversión
deben avanzar, ¿no? Deben avanzar, pero claro, cuidando no solamente al proceso sanitario, sino también que en sus procesos de análisis y de toma de decisiones, tanto en el propio sector privado como también del sector público, no descuiden la sostenibilidad ambiental de los proyectos de inversión. Entonces aquí resulta clave echar mano y acelerar todos los procesos vinculados al uso de mejores tecnologías, ¿no es cierto?, para cubrir en parte estas limitaciones, ¿no? Hay efectivamente diversas cuestiones que pueden efectivamente resolverse a través del uso de tecnología, mejorar la comunicación, mejorar la interacción con los actores diversos, mejorar el conocimiento del territorio a partir de la observación satelital, la observación remota a través de drones, etcétera, que inclusive ya sin pandemia estos perfectamente están disponibles y pueden desarrollarse y hay que establecer protocolos al respecto, ¿no? De tal manera de que con una menor presencia, irrupción de personas y equipos, etcétera, en los ambientes, se genera pues entonces un menor impacto ambiental, inclusive en las etapas de exploración, estudio, etcétera, ¿no? Y igualmente en la etapa de operación. Entonces, eso durante la emergencia por pandemia se hace aún más necesario. Así que hay que aprovechar esto como una oportunidad para dar saltos en ese sentido. Pero en cualquier caso, es importante destacar que no se descuide el criterio de sostenibilidad ambiental en los proyectos de inversión. La pandemia, las razones sanitarias no deben ser pretexto para relajar procesos. Más bien hay que reforzar la confianza social, señalando efectivamente que se está haciendo cuidadoso en los procesos de análisis y toma de decisiones. Eso se puede hacer, además, ¿no? Perfecto, doctor. Ahora, por último, ¿cuál sería su mensaje para todas las personas que aún no se han registrado en el Congreso? Bueno, este Congreso resulta muy importante, ¿no? Porque en primer lugar, la gestión ambiental del Perú, la política de gestión ambiental en el Perú requiere de un soporte y una acción proactiva de la ciencia, de la ingeniería, ¿no? Y el conjunto de disciplinas. Entonces, en ese sentido, resulta muy importante que esta presencia técnica, científica, se desarrolle además en un marco de intercambio de información, de experiencias, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional. Y este espacio de diálogo, de interacción, es que ofrece el Congreso, que felicito la iniciativa. La Sociedad Peruana de Evaluación de Impacto Ambiental que presido está apoyando en este Congreso, ¿no? Y por cierto, nos interesa muchísimo que sus resultados puedan contribuir al mejoramiento del desempeño ambiental del país y a la integración de los enfoques y de disciplinas. Y a partir de la lectura y reflexión sobre las experiencias tenidas, pues todos podamos contribuir a un escenario deseado de desarrollo sostenible. Finalmente, agradezco su participación, doctor, en esta entrevista y también en el Congreso. En nombre propio y en representación del ingeniero Marco Ramírez, presidente del capítulo. Muchas gracias. Un saludo. Agradeciendo su atención, me despido y los invito a que puedan informarse más sobre el Congreso ingresando a www.congresocisa2020.org y puedan ser parte de este importante evento. Muchísimas gracias, doctor.